Grabación. Son las 12:07. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar entonces en este espacio. Nada más ni nada menos. Espero que lo disfruten demasiado y vamos a iniciar entonces este espacio. El día de hoy, el título que nos acompaña en este capítulo, de la gloria a las discusiones. Sí, porque muchas veces observamos que con los cabildos de la sesión pasada, muchos pueblos cantaron victoria, se sintieron totalmente felices, pero ¿realmente sí lo fueron o empezaron a discutir? Como los hermanos, cuando se les entrega directamente un regalo, al principio sonríen, pero luego vienen las discusiones. ¿Qué pasará en este espacio? Lo vamos a ver a continuación. En esto que se llama nada más ni nada menos que Patrias Bobas en América Latina. La temporalidad que vamos a trabajar el día de hoy, de 1810 a 1816, donde vamos a iniciar por México, luego de México vamos para Colombia y de Colombia vamos para Argentina. La próxima sesión vamos a profundizar un poco más desde Chile, donde vamos a tener de igual manera una persona que nos va a acompañar y vamos a sostener un mayor espacio de conocimiento de nuestra América Latina en el sur. No siendo más, vamos a iniciar entonces este escenario y vamos a iniciar con una cita de una persona que nos va a acompañar el día de hoy, y es que es Manuel Belgrano, que hacia el cierre de la sesión vamos a discutir un poco sobre él, qué hizo específicamente, y es que él nos dice en este espacio: no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Y con esta frase iniciamos entonces, para que tome nota, por favor. Claro que sí, Santiago, bienvenido a este espacio. Aquí le tenemos el título, de la gloria a las discusiones. Por favor, Santiago, tome nota rápidamente para poder continuar en este espacio. Quedamos atentos, de la gloria a las discusiones, el capítulo del día de hoy. Recuerde, por favor, si usted desea también tomar pantallazos, y estas diapositivas van a quedar subidas entonces en la plataforma. ¿Listo? Querido, cuéntemelo todo, ¿podemos continuar? Y preguntas, inquietudes hasta el momento, cuéntemelo todo. Listo, perfecto. Vamos a continuar entonces en este espacio. Mister, Bienvenidos. ¿qué fecha es hoy? Hoy, ¿cómo así? Hoy tenemos julio 10. Ok. Julio 10, ayer fue fiesta patria en Argentina, y hoy es fiesta patria, pero déjeme recuerdo el país, porque son muchos. Muy bien, entonces, no siendo más, nos dirigimos entonces para el objetivo del día de hoy. Cuéntemelo todo, preguntas, inquietudes. Tranquila, Amalia, todo va a salir bien. Listo, entonces vamos con toda. Objetivo: comprender el proceso de consolidación de las patrias bobas en México, Colombia, Chile y Argentina. Lo que quiero ser claro, por tiempo, Chile lo revisamos la próxima sesión, para que tengamos mayor oportunidad de revisar México, Colombia y Argentina, para observar mejor este espacio, porque en Chile vamos a ver el golpe de Estado, el segundo golpe, el tercer golpe, hasta el cuarto golpe. Eso es lo que vamos a ver, y qué mejor que de la voz de un chileno. Entonces, vamos a revisar este espacio. No, Ana María, estoy contigo, no te preocupes. Listo, que vamos a revisar contigo este espacio con más calma y más espacio. Muy bien, entonces me confirman entonces si podemos continuar en este espacio. Listo, quiero agradecerles mucho a los estudiantes de 6A, ya que vamos a tener nada más ni nada menos que también invitados, pero no solamente los conseguí yo, sino que muchos de ustedes me han sugerido con nacionales que nos van a acompañar en este espacio. Entonces es algo maravilloso, porque nos deja muy contento que el trabajo no solamente lo estoy haciendo yo, sino que hay muchos que están participando, desde la música, desde los familiares, y ha sido algo maravilloso estar con ustedes hoy, 10 de julio, a las 12:11 con ustedes, con la mejor compañía. Muy bien, entonces, preparados entonces para iniciar. ¿Cómo vamos, Angeli? Preparadísima, cuéntamelo todo. Vamos a revisar entonces en este espacio. Y por una cabeza que suene entonces en este espacio. Angeli me dice que ahora sí, ¿cómo van todos? Con una cabeza, oiga, tenerlo todo previsto para las independencias, hacer un grito, pero llevarlo a realidad. Hay un dicho que hoy vamos a tener en cuenta. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es que eso va a suceder en este espacio. Ok, vamos a continuar entonces en este espacio. ¿Listo? ¿Sucede algo, Santiago? No entiendo. Quedo atento de la confirmación y la tabla de contenidos. Entonces, México, vamos a revisar entonces el día de hoy, especialmente la México que dejó Hidalgo, pólvora, chispas para nueva pólvora. Vamos a revisar entonces número 2, Colombia centralista o federalista, entre Camilo Torres y Antonio Nariño. Y vamos a revisar entonces capítulo 3, lo dejaría para la próxima sesión,
Argentina, Provincias Unidas versus los pueblos libres. Lo vamos a revisar. Y ahora sí, vamos a iniciar entonces este viaje. Trompetas para Hidalgo es la primera parada que vamos a realizar. ¿Listo? Muy bien. Sí, por favor, tomamos nota desde el título inicial. Lo anterior, quiero ser claro que era simplemente la ruta de trabajo que vamos a tener para hoy. Muy bien, entonces, iniciamos con trompetas para Hidalgo, porque en México los mariachis son muy fuertes. Y vamos a revisar la México que dejó el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, que era el capítulo que habíamos cerrado la sesión pasada con el tráiler. Hoy vamos a revisar qué hizo específicamente este caballero y a partir de ahí revisar cuál es el camino que le deja preparado a su sucesor, que es nada más ni nada menos que el señor José Miguel Morelos. Muy bien, cuéntamelo todo, si ya tenemos este espacio, si ya tenemos entonces el título de la sesión, para observar un poco el mapa de México, ubicarnos un poco y entender cuál fue la ruta que elaboró, para entender qué hizo realmente Hidalgo. Hidalgo es el primer grito de independencia que realiza para México, pero realmente es muy discutido, porque él ingresa, pero es con pólvora. Él es crítico de Napoleón, pero tiene muchas ideas napoleónicas que lleva a cabo, ¿eh? Él coloca nada más ni nada menos que pólvora para invadir. Muy bien, vamos a revisar entonces en esta primera parte. Observamos, por favor, observamos. Solamente vamos a observar, por favor. Esto es la nación mexicana. Y en la nación mexicana vamos a tener, entonces aquí hay dos recursos. Mister, ¿usted dónde se sacó esta imagen? Esta imagen la saqué del repositorio de historia de la Universidad UNAM, que es donde estudia nuestra invitada que estuvo en la sesión pasada desde México. Y vamos a revisar la ruta básicamente. Entonces, la ruta inicia desde Dolores, que es la primera parte que vamos a tener acá. Y de Dolores inicia el camino a San Miguel de Allende, luego a Celaya y a Guanajuato. La primera parte del recorrido la va a realizar, es una independencia que es de corte regional. Quiero ser claro en este espacio, porque es un espacio muy pequeño, ¿listo? Que es el estado de Hidalgo. Y luego vamos a observar cómo existe una pretensión ya dejar de ser regional y con el apoyo de los indígenas, y va a pasar entonces a Valladolid, que es la actual Morelia, luego a Zitácuaro, a Moraviato, y cómo va a consolidar entonces ya un poco hacia el sur, va a realizar este espacio. Sin embargo, ¿en qué finaliza Hidalgo? Sí, señor, lo escucho. Chihuahua es para la parte fronteriza, ¿no? Del norte, sí, señor, que allá es en donde detienen. Porque quiero ser claro que Hidalgo tiene una idea de independencia, primero regional, que la va a llevar hacia el sur, y luego de llevarla hacia el sur, se va a consolidar luego hacia el norte. Porque observemos entonces acá, desde el número 9, que es desde Aculco, cómo directamente va a tomar ruta hacia el norte. Y es que ese es el mayor problema que vamos a tener acá en este proceso de independencia que va a llevar Hidalgo. Y es que Hidalgo arranca haciendo algo regional, y luego, después de hacerlo regional, va hacia el sur y luego del sur se va hacia el norte. Pero, mister, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Por qué no invaden directamente Bogotá? Perdóneme, Ciudad de México, y toman directamente el poder, porque una de las estrategias que sostiene Hidalgo es la guerra de guerrillas. Entonces, quiero ser claro en ese proceso. Por acá, Alejandra, ¿estás con nosotros? Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás con nosotros? ¿Me confirmas, por favor? Entonces, mientras tanto, revisamos este espacio. Hola, sí. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Wow, llegaste. ¿Qué tal, Alexander? Muy bien, muy bien. Un saludo. 2:16 minutos en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, para probar que anduviera todo correcto. Perfecto, Alejandra, me parece súper bien. Llegaste al punto. Alejandra, voy a parar en México, Colombia, y estaría llegando hacia las 25. Estaría llegando a Argentina. ¿No hay problema? Perfecto, nos vemos más tarde. Listo, ya regreso contigo desde Buenos Aires, Perfecto. Argentina. Tenemos a la profesora Alejandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Perfecto. Chao, hasta Entonces, luego. ya regresamos. Vamos a continuar entonces en este espacio. Chao, chao. Es que revisamos nada más ni nada menos que en un México que... Perfecto, ahora sí, en un México que sostenemos una apertura
que es de carácter regional, luego se va hacia el sur y luego genera una ruta hacia el norte. Este es el primer paso de la independencia que vamos a sostener en México. Pero entonces quiero ser claro de algo, y es que en esta México la estrategia es la guerra de guerrillas. ¿Y quiénes la componen? Los indígenas. ¿Y cómo los indígenas van a participar? A partir del voz a voz y de las redes familiares. Entonces, ojo, porque esta es la estrategia que va a sostener Hidalgo. Entonces, cuando él llega a los pueblos, lo que hace es incinerarlos, quemarlos. ¿Para qué? Para dar una fuerza que el movimiento viene a destruir el legado indígena en México. Preguntas, inquietudes. No es necesario, Angeli, pero yo recomiendo, bueno, Angeli, consulta que para hacerle consultas a Alejandra, si es necesario encender la cámara, yo preferiría, no es obligatorio, pero pues es algo que por educación darle el saludo, y más que pues ella también está interesada en escucharnos en este espacio. Muy bien, vamos a continuar entonces en este espacio, después de revisar cómo la guerra de guerrillas que utiliza Hidalgo va a sostener de aquí en adelante un segundo respaldo. Y es que la ruta de independencia de Miguel Hidalgo y Costilla, como los presenta este cuadro que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Ciudad de México, nos muestra específicamente cómo es un hombre que representa al pueblo. Y este hombre que representa al pueblo hace el movimiento de guerrillas y consolida una ruta de trabajo, pero que no va a ser solo. Significa que él arranca acá, cerquita aquí está, Dolores Hidalgo, pero ¿cómo solamente él va hacia el norte? ¿Será que no tiene más ayuda? ¿Será que se queda solo? Pues no. Vamos a encontrar entonces a otro sacerdote que va a apoyar este espacio, y es que es la herencia de la insurrección, en donde vamos a ver dos fenómenos que sostiene Hidalgo para poder empezar a consolidar la primera ola de la independencia. Y es que en México, por supuesto, en el Virreinato de Nueva España, y es que vamos a encontrar, por un lado, la disposición del pueblo ante la insurrección. Entonces, la población indígena es aliada a las ideas revolucionarias y, por supuesto, hay sacerdotes que van a apoyar el camino de Hidalgo, y es ahí donde vamos a encontrar a José María Morelos como seguidor y prócer de la libertad de México. Hay unas cosas que trabaja Alejandra que son espectaculares, que es el cine. Hay un link que aquí lo voy a dejar en las presentaciones, que dejo de igual manera en la plataforma, para que puedan ver un tráiler de la película de Morelos. Y es que Morelos es el segundo sacerdote que se va a revelar, que se va a quitar la túnica, que va a dejar de echar la bendición y va a tomar nada más ni nada menos que las armas para seguir el camino de la insurrección. Ustedes me dirán si podemos ir pasando para revisar algunos aportes de Morelos, porque mientras que el resto de América Latina está en un proceso de patrias bobas, vamos a encontrar que México está en una preparación de invasión territorial. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, ya que en par de minutos vamos a tener nada más ni nada menos que a Alejandra desde Buenos Aires, Argentina, para conversar un poco sobre el proceso en el Cono Sur y cómo específicamente vamos a tener una Argentina que varía. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿ninguna? ¿Estamos siendo claros? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Dice en este espacio, Juan José, se podría decir que los sacerdotes en un tiempo eran violentos. Claro, pero en México, ¿no? Estamos viendo en el espacio territorial mexicano que ellos están movilizando este espacio de independencias y están aliados con los indígenas. Es algo bastante polémico porque ellos ayudan a evangelizar a los indígenas, pero es acá donde se convierten del evangelizador a la persona que realiza la revolución. Muy bien, entonces vamos a continuar en este espacio. Recuerde, Mister, me quedé atrasado, recuerde que esto va a quedar en la plataforma. Lo importante es aprovechar la explicación y las voces que se presentan en este espacio. Y es que, por favor, vamos a revisar, no tomamos nota, por favor, para poder darle paso a Alejandra. Y es que el encuentro que va a haber entre el padre Hidalgo y el padre Morelos se va a generar el 20 de octubre de 1810. Y aquí hay una cosa particular, y es que Hidalgo le dice, tú tienes que seguir la ruta de la independencia. Es así que te voy a dar una misión. Y es que le dicen a Morelos, el padre Hidalgo le dice, tienes que levantar tropas en el sur para poder invadir el puerto de la Veracruz y cortar el contacto con los españoles. Morelos, que es un sacerdote, hace caso a su gran maestro Hidalgo, y mientras que Hidalgo toma el camino hacia el norte, donde es capturado en Chihuahua y donde es fusilado,
directamente vamos a encontrar que en el sur sigue muy viva la revolución. Y es que Morelos lo que hace es que a consecuencia de esta misión, que es recolectar tropas en el sur, él va a llegar a establecer orden y planificación. Mientras que Hidalgo llegaba con los indígenas es a prenderle fuego a las ciudades del norte. Entonces va a haber mayor favoritismo hacia los indígenas, mejor trato, la gente recibe mejor la independencia en el sur gracias a Morelos. Y es que Morelos va a realizar un control territorial porque va a tomar el sur, específicamente en la ciudad de Michoacán y luego de Coatán. Y eso va a llevar a que otros sacerdotes se sumen a la causa de la independencia, como Mariana Matamoros, que es un nuevo sacerdote que él va a ayudar a sostener el control del sur de México. Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque nuestra América Latina en este espacio se está mostrando en caminos de la revolución y la cruz en México es la que va en alto para proclamar la revolución. Muy bien, preguntas, inquietudes hasta el momento, estamos siendo claros, no hay ningún problema. ¿Cómo vamos, Amalia, con la afinada? ¿Listo? Y vamos a seguir entonces en este espacio, porque recuerde, por favor, no tome nota de esto, es simplemente unos referentes, más adelante los vamos a retomar. Con el Míster de Religión vamos a retomar cuál es el papel de Morelos. Y es que Morelos establece una Junta Nacional Gubernativa, que esto sí lo van a copiar en América Latina. Si tú tomas el poder de ese espacio, hay que hacer una junta. Y claro que sí, Angeli, por favor, midamos el tiempo. Recordemos que pues la instrucción era no tomar nota, pero te respetamos este espacio. Y es que, ¿qué va a hacer directamente Morelos? Morelos se da cuenta con Mariano que sostiene un espacio territorial como es el sur y lo que va a hacer es nombrar una primera junta. Entonces, mientras que en la América del Sur se van a establecer los cabildos a puño abierto, lo que va a pasar en México es que los cabildos se establecen es a punta de invasiones. Entonces, se invade el territorio y ahí es cuando se nombra la junta. Cuando se nombra la junta, ok, gracias, cuando se nombra la junta, no se hace cuando hay paz, sino en tiempos de guerra. Y es que en la cuarta campaña de guerra que está desarrollando el padre Morelos, va a establecer una junta gubernativa donde él dice que va a preparar un texto que oriente, pero que no va a ser una constitución. Un texto que oriente a la nación. Por favor, no tomamos nota de esto, estamos observando los aportes de Morelos, y ese texto se va a representar en algo que se llama Sentimientos de la Nación en septiembre 13 de 1813, donde él le dice al pueblo del sur de México que está invadido y que él es quien manda en el sur, le va a decir que aquí se acepta la religión católica, se respeta el credo indígena, pero se respeta. Y por último, vamos a tener una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y eso nos va a llevar nada más ni nada menos a que él sea nombrado no como presidente, sino como siervo de la nación. Listo, no tomamos nota de este espacio, son los aportes para complementar el cierre de la sesión pasada, porque con la muerte de Hidalgo vamos a observar que México sigue su camino de independencia desde el sur, hasta que lastimosamente vamos a tener a un Morelos que es capturado. Son las 12:25 y vamos a revisar rápidamente el escenario colombiano que se parece mucho al argentino, sí, porque llegan a conflictos y lo vamos a observar. Entonces ya Alejandra, estás con nosotros, perfecto. Y vamos a revisar esta Colombia de 1810 a 1814, de igual manera para que, Alejandra, comparemos un poco cómo nos lo venden. Y hay una cosa que Alejandra es magnífica y es en el análisis del cine. Y le tengo una noticia, el cine colombiano frente a las independencias es muy poco, casi que inexistente. Casi que en Colombia, si hay una película sobre Bolívar, que se llama Bolívar soy yo, o una serie que se llama El Libertador, que está en Netflix, de ahí para arriba la producción cinematográfica es muy poca en Colombia, mientras que en México le hicieron película Hidalgo, le hicieron película Morelos, le hicieron película Guerrero, mientras que en Argentina hay una película, que vamos a ver el tráiler a continuación, de Belgrano. Vamos a ver una película frente a San Martín y con las diversos próceres los van a reivindicar desde el cine. De una manera un poco el héroe, pero aquí yo creo que Alejandra nos puede contar un poco más de eso. Sin embargo, volviendo a la Colombia de 1810 a 1814, vamos a observar este ingrediente. Y es que las juntas de gobierno no solamente se declaran en Bogotá. Les pido el favor, observamos
yo subo las diapositivas para que las puedan ver, para explicar el tema, compararlo y llegar a Argentina, que ya estoy pasado 2 minutos. Entonces, la Junta de Gobierno, lastimosamente, claro que sí, es posible, Santiago Ortega, incluso estamos formulando qué podemos hacer. Y es que vamos a observar, regresó Alejandra, vamos a observar entonces que hay unas juntas de gobierno no solamente en Bogotá. En Cartagena, el 22 de mayo, se van a declarar una propia junta de gobierno. Vamos a encontrar que en Cali nombran una junta de gobierno que va a ser fiel a Bogotá. En Pamplona, Santander, van a declarar una junta, pero que no quiere saber nada. Y por último, vamos a encontrar que van a existir juntas que son fieles a España, que va a ser la Junta de Santa Marta, de Popayán y de Pasto. Entonces, las juntas nombran una autonomía, pero que es relativa. Hay unas que juran su independencia, ya sea serle fiel a Bogotá, y otras seguirle siendo fiel a España. Y esa es la gran contradicción que vamos a tener en Colombia. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Entonces, que alguien cuenta la diferencia que tenemos con México, ¿no? México sigue un proceso de invasión, monta una junta sobre un territorio invadido. Aquí son las mismas ciudades, en Colombia, son las mismas ciudades las que proclaman su propio cabildo abierto, pero vamos a encontrar una diferencia, y es que algunas son fieles a España y otras realmente se van a diferenciar. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Alejandra, ¿cómo van las cosas? Qué bueno que estés con nosotros. Bien, bien, aquí estamos. Yo le contaba a los chicos que tú haces un análisis del cine. Tienes un libro Ujú. frente al cine, pero bueno, antes de continuar, Alejandra, por favor, yo todavía no la puedo creer que estemos en este espacio. Es muy grato contar con tu presencia. Alejandra, cuéntanos un poco de ti, cómo es tu nombre completo, qué estudiaste, a qué te dedicas, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las chicas y chicos que están ahí escuchando. Bueno, les cuento, mi nombre es Alejandra Rodríguez. Yo estudié en el grado, hice la licenciatura en Historia y el profesorado. Eh, no sé cómo le dicen, trabajé mucho también en formación docente. Y llegado un tiempo, dije, bueno, quiero con estudios, y hice una maestría. A ver. Alejandra, ¿cómo estás? No, Sí, ¿no se escuchó? no sé, hiciste una maestría, hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Sí, hice, a ver si... Ok, mientras Si se, que, si se pierde. Natural, sí, porque, sí, sí, yo ya voy a revisar a la ver, voy a conexión. revisar la internet, Sí, a ver qué si es vale. esto. Mientras tanto, voy a continuar aquí un segundo y regreso Sí, contigo. ¿Te a ver, parece? Ok, bien, entonces, sí, mientras, porque ya vienen ustedes sí. los que van a dialogar entonces con nosotros, y vamos a continuar entonces en este espacio. Vamos a tener entonces a una Colombia que está dividida en sus cabildos. Significa que algunos quieren ser totalmente independientes, otros quieren depender de Bogotá y otros que realmente quieren serle fieles a España, y eso nos va a generar el dilema: los fieles a la regencia española o a los independientes. Y es que, como les decía anteriormente, serle fiel a los realistas es porque hay mayor territorio español. Entonces hay más españoles en Santa Marta, en Popayán y Pasto, que hace que cuando se nombren los cabildos, ojo, se sea fieles a los españoles. Mientras que en otros escenarios, los patriotas juran una independencia, pero tienen un problema mayor: ¿cómo organizar la nación? ¿Centralistas o federalistas? Hay una gran diferencia con la historia argentina, y es que, bueno, el Uruguay es un poco más realista porque cree seguir el camino con España, mientras que el resto de la nación es nada más ni nada menos independiente.
Muy bien, vamos a revisar entonces ya para acercarnos a Argentina. Y es que el conflicto de intereses siempre va a estar presente. Y es que en Bogotá, Camilo Torres se une con las provincias y él cree que el camino de los cabildos independientes debe ser el federalismo, que cada quien se gobierne a su manera. Mientras que vamos a encontrar que está Antonio Nariño, aquel que lo mandaron para la África, que lo expulsaron, pero que regresa a seguir imprimiendo los derechos del hombre, y él cree que Bogotá debe ir hacia el centralismo. Y como es de costumbre, si Bogotá es la que manda, Bogotá debería seguir dirigiendo a los demás. Y en este escenario nosotros vamos a ver el conflicto de intereses. Muy bien, vamos a revisar el chat. Estamos explicando, no se preocupen, las diapositivas quedan. Entonces, no se preocupen. Lo importante es que entendamos el proceso. Muy bien, vamos a continuar entonces en este espacio y es que el federalismo va a tener incluso problemas. Y es que en el federalismo, ¿quién manda sobre quién? ¿Tunja manda sobre Sogamoso o Sogamoso realmente puede ser libre? ¿Pamplona puede realmente gobernar sobre Socorro o Socorro es libre? Y es que en el federalismo vamos a tener rupturas. ¿Quién manda realmente sobre quién? Entonces tenemos una Colombia que se está dividiendo. Claro que sí, estamos teniendo una Colombia que se está dividiendo, una Colombia que tiene problemas y mayor división, muy diferente a la Argentina, que sostiene una división, pero no tan marcada, porque aquí es como si tuviésemos un vidrio roto, que se golpea una vez, pero que se siguió resquebrajando. Y ese es el panorama que nos está mostrando Colombia, entre centralistas, los que quieren seguir siendo realistas, y los patriotas que quieren ser realmente federalistas y centralistas, y los federalistas que quieren saber realmente quién va a mandar sobre quién. Entonces tenemos prácticamente un vidrio roto en nuestra Colombia y eso es lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien, Santiago, voy a continuar en este espacio y es que como lo estábamos viendo, en el mismo federalismo se rompen, no quieren continuar en este espacio, sino que quieren es seguir partiendo, seguir rompiendo. ¿Quién va a mandar sobre quién? ¿Será que usted, Bogotá, va a tener poder sobre Facagativá? ¿Será que Zipaquirá se puede nombrar como independiente? Y ese es el problema que van a tener las provincias, que van a tener mucha división. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, vamos entonces a continuar en este espacio. Y es que viene la constitución de la constitución de la constitución. Y es que cada provincia va a construir su propia constitución para blindarse, para decir, en este espacio mando yo. ¿En donde no hay constituciones? No hay constitución en Santa Marta, ni en Popayán, ni en Pasto, porque los españoles lo que van a hacer es, ¿para qué constituciones si seguimos el orden del rey? Y esto se va a poner de moda en nuestra América Latina. Montar entonces en las peleas de federalismo y centralismo una que otra constitución para mostrar realmente que tiene poder. Y es ahí donde vamos a ver el ejemplo de la constitución de la provincia de Cundinamarca en mayo de 1811. Muy bien, ¿y qué va a pasar? Hombre, del 1811 a 1812 se vuelve esto la constitución de la constitución hasta completar en la Nueva Granada un total de 15 constituciones. 15 constituciones en donde cada estado va a elaborar. Claro que sí, Nicole, cada estado va a elaborar su propia constitución. Alejandra, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas Ahora sí. mejor? ¿Cómo vas? Sí, sí, sí. Listo, Bien, bien, Alejandra, escuchándote. tú hiciste una maestría, ¿verdad? ¿En qué hiciste la maestría? Exacto. En Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, en Wow, una universidad que es la Universidad de San Martín en Buenos Aires. la Así universidad. que, de San Martín. Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires de Historia y después hice esta maestría en San Martín porque ya como docente había empezado a trabajar el cine como un recurso didáctico con mis estudiantes y empecé a descubrir en él también como más posibilidades, además de lo didáctico. Empecé a trabajar como una fuente que nos habla de la sociedad, de las ilusiones, de cómo mira el pasado y demás. Así que bueno, empecé a trabajar sobre esto y me fui especializando. Eh, Hay una cosa magnífica. Tuvimos el gusto de dialogar el día de ayer con México, una invitada que estuvo con nosotros, se llama Karina. También las voy a presentar para que conversen. Y es que hay algo en común. En México colocan cintas de Hidalgo
que es un prócer de la independencia, es un sacerdote que se va a las armas. De igual manera sucede con Morelos. Y con todo aquel que haya hecho independencia le hacen la película en México. Exacto. En Colombia no. Es bastante particular. Incluso en Venezuela hay mayor cantidad. Estamos dialogando con un maestro que nos va a acompañar más adelante. Sí. Existen películas, claro, el chavismo las patrocinó, pero Mm. existen películas sobre Bolívar, sobre Anzoátegui, y lo que van a mostrar es que el cine es una herramienta para vender la historia. Y tú analizas el cine, que y pienso que es de los mejores en América Latina, si no el mejor, el cine argentino. Y en el cine argentino aparece la cinta de Belgrano, de San Martín, y bueno, ¿cómo les va a ustedes con eso? Realmente las películas sí sirven para contarle la historia, los bonaerenses, que son el centro de la historia de la Argentina, ¿realmente sí reciben con cariño esas películas o son críticos? Mira, en realidad tenemos que decir que si hace poquito festejamos los 200 años de la de la revolución y también de la independencia, unos años después, el cine, ¿sí?, ya tiene también más de 100 años en este país. Y las primeras películas, ¿sí?, estamos hablando de muy tempranamente, 1910, o sea que para el centenario de la Revolución de Mayo, ya hablaban de historia, ¿sí? O sea, las primeras películas hablan de la Revolución de Mayo. Es decir, que el vínculo que hay entre la historia y el cine, en casi todos los países, bueno, y en este en especial, es muy estrecho. El cine buscó siempre argumentos en la historia, desde los clásicos universales hasta los locales, y en la Argentina representó muchas veces el proceso tanto de la revolución como de la guerra contra los realistas, buscó, digamos, en diferentes próceres, le decimos aquí, ¿no? Diferentes batallas, pero, digamos, hay una larga tradición de representar. No todas las películas obviamente son buenas en términos cinematográficos o entretenidas, algunas son mejores, otras son peores, pero es interesante para ir viendo cómo en cada momento histórico, cada sociedad busca en el pasado cosas distintas, ¿sí? O sea, se detiene en personajes distintos, en hechos distintos, y eso tiene que ver con qué le preocupa a la sociedad en ese momento determinado. Entonces, digo, a veces los mismos personajes fueron visitados montones de veces por el cine, y en algunos los vemos personajes en su rol típicamente militar, en otros momentos vemos a ese personaje con sus debilidades, donde lo importante para esa sociedad es humanizar a, a quien sea San Martín, sea Belgrano, es decir, nos sirve para ver algo de esa historia, pero también nos sirve para saber mucho sobre ese contexto en que fue producida la película. ¿Mm? Magnífico. Cierro con este espacio para continuar y ya los chicos inician las preguntas y es que en Colombia sucede algo cómico. Veníamos contando eso del centralismo, el federalismo, las constituciones por moda. Yo saco una constitución porque soy el que mando y si yo hago la ley, yo soy el que voy a mandar acá. Pero vamos a encontrar nosotros en Colombia, y esto es algo muy parecido a la Argentina, y es que vamos a encontrar que los federalistas van a conformar unas provincias unidas y se van a enfrentar a Bogotá. Y gana Bogotá. Pero lo más chistoso es que nuestra historia lo vuelve invisible, porque a la historia le da vergüenza mostrar que tuvimos una época donde estuvimos tan divididos. Y eso es algo que sucede en toda nuestra América Latina. Este mismo fenómeno sucedió también en el Perú, sucedió también en Bolivia y en la Argentina, que ya te vamos a escuchar en este espacio, porque en el cine muestran esta división, estas patrias bobas, o no lo muestran. Depende el momento. Por ejemplo, yo hay algo que trabajo mucho y después les puedo recomendar algunos links para ver de películas. En muchas de las películas aparece la reunión que tienen, por ejemplo, San Martín y Bolívar. En muchas de las películas. Entonces, pero cómo se muestra esa reunión si, cambia mucho de acuerdo al contexto histórico, donde lo que se resalta es la rivalidad o lo que se resalta es el proyecto común. ¿Sí? Y esto tiene que ver con los contextos en que son producidas, ¿no? Wow.
es interesante para seguirlo. Por ejemplo, hay una muy típica que acá cuando salió, todos los chicos que iban a la escuela en los años 60, 70 fueron obligados a ver El Santo de la Espada, así se llamaba a San Martín en la película. En esa película es muy interesante porque hay, por ejemplo, reuniones entre San Martín y O'Higgins. Sí. Y es interesantísimo ver cómo lo muestra la cámara, donde O'Higgins es casi el enemigo, porque el vecino, porque tiene que ver con toda una ideología, donde es el vecino siempre hay que desconfiar de ese vecino, es el enemigo, ¿no? Donde Ustedes tuvieron guerra Argentina y Chile en 1960 o 70, pero ustedes No, tuvieron guerra. no se llegó a la guerra, estuvo a punto, sí, pero no se concretó, sí, en el año 79. Ok. Pero siempre, ¿sí? Hay un recelo. En general, casi si revisamos la historia de América Latina, casi todos los países tienen un recelo de su vecino, y no se entienden como dentro de ese mismo continente y de ese mismo proceso histórico. Entonces, hay películas que abonan esa desconfianza y otras que tienen una ideología, llamémosle, o una perspectiva, una mirada sobre la historia que trata de ver a los diferentes personajes como todos envueltos por el mismo sueño, que es liberar América, conformar gobiernos propios. Entonces, esto va a depender en cada contexto. En los 70 se ve esta rivalidad. Quizás en los 90 se empieza de ahí en adelante a entender como a todos los vecinos como parte de ese mismo proceso, y entender también las identidades de un modo diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que también tiene que ver con un cambio de la historiografía, Claro. que es pensar que los países no son preexistentes, ¿sí? Que lo que preexiste es una América, ¿sí? En tal caso, y después se van a ir conformando una América y después identidades muy locales, y que con el tiempo se van a ir conformando otras identidades y otras, bueno, instituciones y países, pero que no es algo que existe de por siempre, sino No, que es parte de una creación, ¿no? exacto. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, el fútbol sigue generando una pasión por la camiseta para que nos sintamos identificados. Muy bien, hemos llegado entonces a Argentina, a la Junta de Mayo de 1810, el primer gobierno patrio. Estás con mate, tienes mate, por Estoy acá con un Dios. mate. Les Bueno, convido. me parece espectacular, pero bueno, llegó la hora entonces de escuchar a los chicos. Ya hemos pasado entonces por México, observamos el desorden en Colombia y llegamos entonces a la Argentina. Ellos han visto, por una tarea que alcanzamos a dejar, a Felipe Pitna. Ellos observaron un poco cómo nos muestra a Felipe Pitna con una excelente producción la Argentina. Entonces, antes de iniciar, chicos, ¿quién quiere saludar? Entonces, Alejandra, ¿qué le quieren preguntar para ir cerrando este capítulo de la Argentina y de nuestras patrias bobas de la América Latina? ¿Quién se arriesga? Alejandro, usted tiene algo, los tiene tímidos, ¿qué hacemos? ¿Ah? Vamos, anímense, anímense. Listo, ¿quién se anima? Entonces, desde Buenos Aires, ¿quién se anima a saludar? ¿Quién dice, yo, mister, yo? Uno, por aquí, listo. Ana María, listo. Me dice que está un poco enferma el día de hoy, pero que pese a eso, te envía un gran abrazo, un gran saludo. Bueno, ¿Listo? Hola, profe. igualmente. Por aquí, claro que sí, lo escuchamos. Hola Alejandra, Hola. pues yo me llamo Daniel y ya. Mucho gusto, Daniel. Genial, por acá. Amalia, ¿estás con nosotros? Hola, Alejandra. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien, muy bien. Contenta de conocerlos. estás? Nosotros igual. Qué bueno, entonces vamos a revisar entonces en los minutos que nos queda de este espacio, y es que, bueno, el tiempo, son muchas cosas las que influyen en este espacio. Amalia por ahí tiene algo para ti, y vamos a revisar entonces aquí para seguir conversando frente a la Junta de Mayo 25. Y es que se vende como la independencia total de Argentina o parcial. ¿Cómo es este tema? Claro. No, ahí inicia, sí, el 25 de mayo de 1810, inicia el proceso revolucionario que, digamos,
que hoy está, digamos, quizás en duda, es decir, bueno, eso es la causa o la consecuencia de la crisis del Imperio Español. Pero bueno, sea causa o consecuencia, pone en evidencia que hay un sector, una élite interesada en tomar las riendas, al menos provisoriamente, del gobierno en una situación de crisis manifiesta del Imperio Español y de, digamos, un antecedente importante había sido las invasiones inglesas, ¿sí? Habíamos tenido en 1806, 1807, invasiones de la nueva potencia, ¿sí? Que era Gran Bretaña, y esas invasiones dejaron en evidencia que el Imperio Español no podía defender sus territorios, y esto dejó una experiencia de movilización de las personas, de creación de milicias, que van a tener importancia en 1810. Entonces, en 1810 se inicia un proceso, pero de ahí a la independencia, ¿sí? A la declaración de la independencia van a ser 6 años. 6 años, Dios mío. Por aquí, Angeli tiene una pregunta para ti. Angeli, te escuchamos. Sí. Angeli, querida. Angeli. Hola, mister. Perdona, es que hay mucho ruido en mi casa. Tranquila, querida, te escuchamos. Primero que todo, hola, Alejandra. Y hola, Hola. mister. Hola, Angeli. Mi pregunta era que si en las juntas autónomas del gobierno hubieron traiciones entre ellas. Uh-huh. Había distintas posiciones, había sin duda distintas posiciones. Digamos, a la hora de definir en esos primeros momentos qué hacer, el gran debate era a quién le correspondía el poder. O sea, el poder del rey ya no estaba. Entonces está toda la discusión acerca, bueno, ¿en quién recae ese poder? ¿Sí? En las ciudades, en los ciudadanos, y qué formas de gobierno se podía dar. Bueno, ahí sí hay claras divisiones, digamos. Por un lado están los que dicen, bueno, hay que esperar a que España solucione sus problemas y volver a mostrar fidelidad a España. Hay otros que dicen, no, hay que buscar un gobierno patriota, criollo, propio. Otros que plantean que la solución es mantener una cierta monarquía, pero no una monarquía que tenga que ver con la ascendencia española, sino una monarquía, por ejemplo, incaica. Es decir, se juegan diferentes proyectos que tienen que ver con nociones diferentes sobre el poder. Digo, uno piensa que en gran parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Para la gran cantidad de las personas, el poder viene de Dios, y Dios, ¿sí? Elegía a los gobernantes para que gobiernen al pueblo. Bueno, desde la Revolución Francesa eso cambia. Ahora bien, eso no termina de definir a quién, ¿sí? Dios ilumina al pueblo para elegir a los gobernantes, pero ¿quién es el pueblo? ¿Sí? ¿Quién es el pueblo? Son las ciudades, son los ciudadanos, son las provincias, y ahí realmente está lleno de tensiones. No es una solución Claro. fácil. Por aquí, Amalia, tu pregunta, te escuchamos rápidamente, por favor. ¿Tu pregunta, querida? Bueno, mi pregunta era porque, no sé si tenga mucho que ver, es que tenía esa duda. Bueno, era porque Belgrano propuso elegir un rey inca. O sea, sé que no tiene mucho, pero en serio quería hacer esa pregunta. Sí, tiene que ver, sí. Es muy interesante. Belgrano, ¿por qué piensa? No es que le encantara quizá la monarquía, pero pensaba que era una forma de mantener unida América. Que el hecho de un gobierno republicano iba a generar resistencia y disgregación, y que quizás mantener cierta idea de monarquía de América, ¿sí? Era algo más posible, pero que esa autoridad viniese de otro lado, de algo propio de la tierra, por eso, bueno, recurre a esa idea, que no va a tener consenso, no va a tener demasiado apoyo, pero hoy suena muy alocado, pero, digamos, hay que pensarlo en el contexto como una forma de evitar la disgregación de ese gran imperio en América, ¿no? Él piensa que quizás esa es una forma de evitarlo.
Por aquí Ana María tiene una pregunta. ¿A qué hora suena el himno en Argentina? Teniendo en cuenta que para Colombia, de acuerdo al 20 de julio de 1810, nosotros celebramos una independencia y a partir de ahí el acta se firma a las 6 de la tarde. Por eso se coloca el himno a las 6 en Bogotá, en Colombia, generalmente. ¿A qué hora suena el himno en Argentina? Nos preguntan. No, en Argentina por ejemplo, desde que existe la televisión y desde que existe la radio, a las 12 de la noche se pasa el himno nacional. A las Es obligatorio. 12. A las 12, es Wow. decir, cuando empieza, o sea, termina el día y empieza otro siempre con el himno. Eso es una tradición que no he visto en demasiados países, pero siempre la transmisión es a las 12 de la noche. Lo que pasa que, bueno, después, por ejemplo, ayer fue 9 de julio, celebramos, ¿sí?, la independencia del 9 de julio de 1816. Entonces, bueno, pero se toca el himno y demás, pero no hay un horario establecido. O sea, el que es fijo siempre es a las 12 de la noche, pero en los actos escolares, de acuerdo al turno que toque, se canta el himno. Se Qué canta bueno. el himno. Por acá Amalia tiene otra pregunta y una sorpresa para ti. Amalia, te escuchamos. Bueno. Pues, bueno, ellos escribieron, creo que ellos escribieron un acta, un documento, no sé si me escuchan. Ellos escribieron escucho. un acta. ¿Me escuchan ahora? Sí, A ahora ver, sí. ¿cómo? Ok, ellos creo que escribieron un acta o un documento, algo así, el 9 de julio. Y pues que creo que eso no se escribió solamente en español, sino se escribieron también en otros idiomas. ¿En cuáles idiomas? Sí, es muy interesante porque la proclama se escribió también, digamos, más allá de los idiomas inglés, francés y demás, se escribió también en aymara y quechua, que son dos idiomas de los pueblos originarios de esta región. Entonces, esto fue muy importante porque además, digo, en parte de lo que hoy es la Argentina, la revolución va a tener como una impronta más social o más indigenista, principalmente si vamos hacia el norte. Entonces, uno de los oradores de la revolución, que fue Castelli, ¿sí?, que tiene una historia además el personaje muy interesante, Castelli va hacia las provincias del norte con esta proclama digamos, comunicándose con líderes indígenas locales, haciendo reuniones y leyendo esa proclama, que era una proclama liberadora, en los diferentes idiomas. Digamos, esto va a tener digamos, un impacto bastante importante. Ya unos años antes, en la Asamblea de 1813, se habían dado una serie de medidas a favor de la liberación de vientres de los esclavos, a favor de la eliminación del tributo indígena, de los trabajos forzados, es decir, había habido, digamos, algunos avances con respecto a esa situación más igualitaria, digamos. Ahí, si quieren, si tienen ganas, les puedo pasar después un link de una película que se hizo hace poquito, en 2012, donde aparece representada esa escena de Tiahuanaco, donde Castelli primero la proclama en castellano, y después un líder indígena lo hace en quechua, lo lee en quechua, no lo repite, digamos, en quechua. Wow, magnífico, Alejandra. Por aquí tenemos una sorpresa. Amalia, ¿estás preparada? Miras que Amalia se acaba de preparar ya en estos 2 minutos que nos queda de este espacio. Sí quiero ser claro de algo, y es que con lo que tú nos dices de una Argentina que tiene muchos proyectos políticos, eso lleva también a consolidar las patrias bobas, o sea, diferentes movimientos de conflicto en el territorio. O sea que lo que sucede en Argentina sucede también en otros espacios de Latinoamérica porque, como bien lo decías tú, nos habían enseñado desde España que había un Dios que elegía, nombraba a un representante y ahora al pueblo le toca hacerlo. Y como lo veíamos con el federalismo, que parece un vidrio que recibe un golpe, se resquebraje, se rompe precisamente porque no saben quién debe asumir el poder. Y ahí es cuando van a tener en toda nuestra América Latina relaciones de poder y guerras, en donde cada quien quiere establecer su proyecto político de nación cuando no existen naciones. ¿Algo que complementar, Alejandra? Te escuchamos.
Sí, sí, digamos, acá el debate se va a dar en términos de unitarios y federales, digamos, va a tener ese nombre, donde hay en realidad hay como tres grandes proyectos. Un proyecto más centralista o unitario, ¿sí? Más defendido desde Buenos Aires, aunque no únicamente. Proyecto federal, que tenía que ver con que el poder, ese que alguna vez había sido del rey de España, había recaído sobre las provincias y se van conformando esas provincias como espacios de poder, muchas veces liderada por quienes habían sido también líderes de la independencia y que tenían capacidad de movilizar tropa, peones y demás. Entonces cada provincia, también desde el año 1820, en adelante, hasta casi fines de los años 50, van a dar lo que vos decías al principio, van a dar su propia constitución, su moneda, su escudo, ¿sí? Van a ir conformándose en espacios de poder, y va a haber pactos entre esas provincias, y también va a haber guerras entre esas provincias. Wow. Van a llevar muchos años, van a llevar casi 30 años esas disputas, hasta que se conforma una sola nación, digamos. Vaya, listo, perfecto. Ok, entonces cerramos este espacio, este acompañamiento genial. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Grande, ustedes. grande lo que tú... Gracias por la invitación, ha sido un placer. En algún momento me gustaría verles las caras. Yo sé que no se puede Claro. por esto, pero bueno, yo sé que el profesor en algún momento me puede mandar una foto de ustedes. No, pero podríamos encender cámaras para el cierre. Y Amalia, ¿estás preparada para nuestro cierre? Mister, un poco, más o menos. Ok, listo. Mister, Iniciemos. que solo me aprendí un minuto, y un minuto creo que 30 segundos. No me aprendí mucho. Y es el tiempo que tenemos para el cierre. Mientras tanto, los demás que deseamos despedirnos de Alejandra, vamos abriendo la cámara, por favor, para despedirnos de Alejandra de una bonita manera. Un saludo inmenso. Ok, Amalia, vamos entonces con toda. Ya, yo no puedo prender la cámara porque se me buguea el internet. No, no te preocupes. ¿Escuchas? Perfectamente. ¿Sí escuchas? Ok. Sí. Mientras tanto, los que prenden la cámara pueden ir saludando. Alejandra. Un gusto. Voy a sacar una foto. ¿Verdad? Pero Amalia toca el piano y Estoy escuchando. ha preparado algo para ti, ¿eh? ¿Qué? En el audio, no nos está ayudando. Qué lindo, pero se escuchaba el tango, Sí. se escuchaba el tango. ¿Tú sabes cuál es o no? No se escucha bien, es que también el piano, sé como que se está dañando el audio y se escucha que bajito. No, no te preocupes. De todas maneras, muchísimas gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento. Y recuerden, más y más invitados van a estar con nosotros para comprender nuestra historia de la América Latina, no solamente desde el voz del Mister, sino desde la voz de quienes la viven en cada nación. En este caso, la primera parada, segunda, para ser honesto, Argentina. Alejandra, muchísimas gracias a ti. Gracias a por estar con ustedes. nosotros. Gracias a todos por su paciencia. Les deseo una feliz tarde. Chao Alejandra, chao Mister. Alejandra, gracias por estar acá. Y Mister, gracias por Uy, invitarla. Jorge. Dorime. Uy, Chao, dale, Chao, necesito mister. pirata. Chao, Alejandra. Chao, chao, hasta luego. Chao, Alejandra, Chao, nos un vemos. gusto. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao. Hasta la próxima, Danielcito Hasta Pirata. la próxima. Hasta la próxima.